Estimados estudiantes del curso Gerencia Estratégica, reciban un cordial saludo. Muy bien por esos parciales número uno, por las personas que lo presentaron. Me sorprendí porque yo veía muchas personas silenciosas en el grupo y yo dije, ¿será que se iban a presentar el parcial o van a cancelar la materia? Pero no, me sorprenden positivamente, pues veo que hay buenos textos, hay otros de pronto que toman ideas de los otros y no las saben enfocar, pero en general pues veo una lectura de los textos, veo un trabajo académico interesante que hicieron la mayoría de ustedes, entonces quiero felicitarlos porque veo buen trabajo. Los que hicieron el video, he revisado ya 4 videos, y los que hicieron el ensayo, pues no fue un ensayo como tan al aire ni tan desconectado. Hay discurso, lo importante es eso, que comienzan a manejar ideas y a convertirlas en conceptos que articulan propuestas. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacer lo otro? ¿Por qué es débil esto? ¿Por qué es fuerte esto? Y eso es lo que nos hace profesionales. En la gerencia, en la administración, tenemos una particularidad que nos hace distintos a otras disciplinas. Aquí no hay verdades absolutas. Aquí lo que hoy funciona para esta organización Toyota a la perfección, usted va y lo aplica en la Nissan y no funciona esa receta que usted dictaminó. No funciona como se esperaba que funcionara. De pronto modificó otras cosas, generó una resistencia, generó más dificultad. No. Y eso es lo que pasa en la gerencia estratégica. En las disciplinas del management o de la administración, lo que uno encuentra es que tenemos que aprender a conceptualizar y a entender la realidad de la organización en la que estamos. A partir de una teoría que va robusteciéndose y nos va dando elementos intelectuales para intervenir en nuestra organización. Pero no todas las organizaciones funcionan con la misma receta. Uno tiene que saber cómo tropicaliza las ideas que conoce sobre administración y conocerlas muy bien con base en la experiencia de otras organizaciones para aplicarlas en ciertas organizaciones y no perder el control. Sobre todo, siempre esa es la palabra clave, el control. Lo que usted implementa en una organización necesita muy buen control y esa es la fórmula mágica, esa es la receta mágica al final. O sea, conceptualizar, manejar los conceptos y luego implementar mejoras, modificaciones, desarrollar ideas, proponer diferenciaciones e iniciativas estratégicas, pero mantener el control sobre esas ideas. Bueno, esa es la magia entonces en general. Les agradezco mucho pues su compromiso con las actividades que había que hacer y bueno, ahí veo entonces que ya los 15 presentaron su primer parcial, pues así como que uno diga que no he encontrado a alguien que diga no, encontré un pastel ahí muy maluco, ya pues veo que no hay compromiso como con la metodología, veo que en general se siente esa madurez de ustedes. Bueno, hacemos, pues hasta ahora he revisado 6, 7 trabajos, 4 videos o 3 videos, perdón, y 4 ensayos. Ya la nota la verán en el transcurso de la semana. Entonces, regresemos nuevamente a la temática de este lunes y vamos en este camino de los principios de planeación estratégica y conceptos de planeación estratégica bajo este modelo. Habíamos quedado la vez pasada en la página número 8, hablando acerca de las organizaciones que aprenden. Aquí discurrimos acerca de un tema de lo que era la planeación en las organizaciones, como la planeación financiera es una planeación muy operativa, pero ya uno lo que busca en las organizaciones con el modelo de administración estratégica es hacer una planeación a más largo plazo, una planeación en la cual se integren visiones desde fuera y desde dentro de la organización y con la cual pues nos podamos adaptar a un mundo más globalizado, que es lo que en este texto tratan de contextualizar. Nos ponen allí pues la globalización como una terminología que en su momento era emergente, hoy en día ya es una terminología completamente adaptada. Para nosotros ya no es novedoso este asunto de que entramos en un mundo globalizado, ya con esto de las redes sociales, de la interacción persona a persona, a veces haciendo que el concepto de empresa pase a un lugar secundario y buscando más negocios
cliente, empresa o persona a persona, hace que la globalización se nos haya hecho una realidad. Entonces, quiero antes hacer un paréntesis muy importante a esta altura del curso. Y es que por allá, en aquella semana, número 2, vimos esa relación entre lo que era la estructura organizacional, lo que llamábamos pues estructura organizacional, que es ese flujo de actividades en el marco de unos procesos que unos son misionales, otros son procesos estratégicos y otros son procesos de apoyo, y en ese marco de el flujo de actividades que transforman insumos, que transforman información y que producen bienes y servicios que generan satisfacción al cliente, se dan unas rutinas que se denominan procesos. Esos procesos es lo que uno hace en la organización y eso define una jerarquía y una estructura organizacional. Y yo tendría que decirle a alguien, a mí para qué me vienes a hablar de gerencia estratégica si yo ya sé qué tengo que hacer. En esta organización hemos hecho este proceso toda la vida. Yo no necesito que usted me venga a hablar de una iniciativa estratégica, de una diferenciación cuando, vean, aquí hemos hecho toda la vida esto y al final van y venden el producto y todos comemos del salario que nos da esta empresa, ¿cierto? A esa rutina es la que llamamos estructura organizacional o proceso productivo estructural. Y bueno, podríamos decir, muchos de ustedes ya empiezan a justificar con la diferenciación, pero podríamos decir que con eso es capaz una organización de sobrevivir. El asunto es que hay que entender la organización no solamente como esa rutina estructural, sino que las organizaciones hoy en día buscan, más allá de sobrevivir, lo que buscan es un desarrollo diferenciado y sostenible en el tiempo, o más bien un desarrollo sostenible que para ser sostenible tiene que ser diferenciado. Y como estamos en océanos de alta competitividad, océanos rojos, por lo general hay que definir una diferenciación pequeña o grande, pero que nos lleve a obtener una mayor torta del mercado. Y a eso es lo que le llamamos estrategia. Y esa estrategia se hace realidad a través de la estructura organizacional, a través de incorporar esa estrategia en los procesos rutinarios. Esa estrategia no es rutinaria, esa estrategia viene no por procesos, sino por proyectos, porque las iniciativas no son repetitivas. Las iniciativas de proyectos siempre serán distintas. Esa es la característica diferenciadora entre un proyecto y un proceso. Un proceso rutinario tiene unos estándares, ya tiene unas mediciones, puede ser en ocasiones comparables con otros procesos de mi misma organización o de otra organización. Pero en el caso de un proyecto, las condiciones son muy particulares, son específicas para un momento específico y por lo tanto hay que definir un objetivo o unos objetivos para ese proyecto y habrá que definir unos indicadores, unas metas para ese proyecto. Pero no es algo fácilmente repetible ni fácilmente comparable. Entonces, es la diferencia entre lo que es esta visión de la organización desde un enfoque estratégico y cómo ese enfoque estratégico se tiene que hacer realidad a partir de incluirlo, insertarlo dentro del devenir de los procesos estructurales de la organización. Y ante todo entender que la cultura es esa forma de relación que hay entre las personas y son las que me definen la posibilidad de que tanto la estructura como la estrategia se lleven a cabo. Si ese modelo cultural de la organización es un modelo en el cual no puedo incidir o sus rasgos de valores no son alineados o no están alineados con la estrategia o con la misma estructura, habrá siempre problemas en el desarrollo tanto de la estructura y sus indicadores como de la estrategia y sus metas. ¿Por qué? Porque la relación entre las personas o no hay gobernabilidad o no hay estabilidad o no hay un liderazgo claro y por lo tanto los valores no van a coincidir con los objetivos, con el alcance de metas, indicadores y objetivos de lo estructural ni de lo estratégico. Entonces, pilas a eso que es algo
que lo pongo como un paréntesis porque no lo podemos olvidar, esto viene de la segunda clase y es esta relación entre lo que es la gerencia estratégica, la gerencia de proyectos e iniciativas diferenciadoras, incorporarlas dentro de la estructura que es lo rutinario y cómo eso está condicionado por la cultura, que son las relaciones entre las personas. Entonces regresamos nuevamente a nuestro texto, donde empezamos aquí a ver cómo los autores de este libro de texto traen varios ejemplos interesantes de lo que es la biología y las teorías de adaptación organizacional, cómo la organización empresarial comienza a verse como una organización viva, parte de un modelo, digámoslo así, biológico de un organismo. Y ese organismo tiene que adaptarse en un ecosistema, en una ecología, en una relación con otros organismos que crean poblaciones de organismos para poder sobrevivir. Entonces allí ya hay una serie de teorías y estas teorías hablan del aprendizaje organizacional. O sea, para sobrevivir yo tengo que desarrollar mi capacidad de aprender. Yo no puedo ser una organización que crea que voy a sobrevivir porque soy grande o porque siempre he hecho lo mismo. Entonces aquí es donde viene pues todo un discurso que le da fuerza a la diferenciación y cómo ese proceso de diferenciación proviene de una capacidad analítica interna que son procesos de aprendizaje organizacional. Entonces aquí es donde surgen varias teorías y teóricos alrededor de lo que es la creación de una organización que aprende, cómo configuramos una organización de estas que veíamos acá, que hace unas rutinas, que cumple unos procesos rutinarios en algo que aprende. Si esto viene siempre dándose de la misma manera, que voy a tener que aprender. Pero aquí es donde nuestros autores ya entran pues como a explicar en esta década del 90, y el libro ya es editado en el 2005, cómo es importante desarrollar una organización que aprende y cómo hay que seguir algunos pasos para entender que ese es el preámbulo para esa organización que busca el desarrollo estratégico. Entonces, la resolución sistémica de problemas es una de las habilidades en las cuales se debe trabajar dentro de las organizaciones, experimentar con nuevos enfoques, dicen aquí, aprender de sus propias experiencias e historia, así como de la experiencia de otros, y transferencia de conocimiento rápida y eficientemente a través de la organización. O sea, aquí es donde empiezan a hablar ya de lo que hoy en día estamos trabajando como inteligencia de negocios, como gerencia del conocimiento, cómo las organizaciones necesitan, y ojo a esta palabra de historia, conocer su historia, documentarla y mantenerla viva, porque de nada me sirve a mí saber o más bien desconocer en una junta directiva en este momento que hace 3 años se presentó una situación similar donde hubo un competidor externo que entró al negocio del país y a partir de eso se dieron unos desbalances donde nos tocó desactivar 3 líneas de proceso y luego volverlas a reactivar, pensamos en venderlas. Si esa parte de la historia la tengo cuando voy a tomar la decisión ahora, ya puedo ambientarla mucho mejor y tomar mejores decisiones con base en una situación parecida al día de hoy en la junta directiva. Entonces, la gerencia del conocimiento y la inteligencia del negocio se desarrolla mediante este tipo en este caso, hablan de 4 habilidades principales. Son 4 habilidades principales y aquí ya hay otras características que Chandler propone para el desarrollo de esa inteligencia en las organizaciones. Antes de pasar entonces a lo que sería ese salto que dan en este libro al modelo básico de administración, yo quería hablarles de Peter Senge y la quinta disciplina. Este es un libro que recomiendo para quienes se van encarretando con estos temas, que por favor se lo lean, porque Peter Senge en el año 95-94 publica este libro, Estrategias y herramientas para construir la organización abierta al aprendizaje. Y el libro se llama La quinta disciplina en la práctica y lo que muestra precisamente es una serie de ideas. Si uno se pega una encarretada con este libro, y les digo que este libro es transformador. Ustedes cogen este librito, yo creo que aquí está en un 60% libre. Ustedes cogen este librito, claro que usted empieza a leer eso y usted ya quiere irse a comprar el libro, precisamente porque el libro plantea una metodología de rayarlo, o sea, dentro de lo que dice cómo leer este libro,
la metodología es que usted vaya rayando un ladito, haciendo dibujos, vaya haciendo diagramas, porque hay una etapa del libro, hay un capítulo en el cual precisamente los diagramas son importantes, porque cuando habla de pensamiento sistémico, que es la quinta disciplina, lo que nos muestra el libro es que usted necesita crear diagramas y flujos de las situaciones que se presentan en su organización para poder resolver las maneras de abordarla. Y los diagramas allí, que son causales, tipo Forrester, que son diagramas causales, causa-efecto, le ayudan a usted a entender cómo debería y cómo no debería intervenir ciertas situaciones en la organización. Tiene unos primeros pasos que se llaman TVO, intercambio de conocimientos con el propósito de este libro, cómo leer este libro, para qué molestarse, para qué molestarse la perspectiva de un gerente, conceptos esenciales de aprendizaje empresarial, la rueda, el ciclo del aprendizaje, los campos de liderazgo, bueno, en fin. Aquí hay una serie de asuntos importantes y arranca precisamente con el pensamiento sistémico, que es en realidad la quinta disciplina, y lo que trata de hablarles desde ese página 91 es sobre las estrategias del pensamiento sistémico, qué esperar del pensamiento sistémico y cómo eso tiene una serie de mecánicas que le permiten a usted entender la realidad. Y les recomiendo mucho esto, es porque les permite entender su realidad personal. Este es un libro empresarial, pero les permite a ustedes una transformación personal leyendo esta serie de técnicas y mecanismos para hacer un cambio en la organización. Entonces, ánimo a leer este libro, ánimo como a aprender sobre esto que nos lleva este capítulo o esta sexta clase de la gerencia estratégica. Recuerden que ustedes van a ser asesores de juntas directivas y en algunos casos empresarios y en otros casos tomadores de decisión dentro de una junta directiva. Eso implica responsabilidad social, y eso implica no solamente una responsabilidad con mis trabajadores, con los proveedores y con los clientes, sino implica una responsabilidad jurídica y a veces con su propio presupuesto. Entonces ustedes deben nutrirse muy bien y entender que aquí, más allá de lo que es un conocimiento básico instrumental en el área técnica en la que uno maneja, en el área de ustedes, que es la contaduría pública, uno necesita un conocimiento conceptual de la realidad, y estos libros nos llevan a hacer esa comprensión por esa realidad del contexto. Entonces, pasando de esa recomendación que les hago de la quinta disciplina de Peter Senge al modelo básico de administración estratégica que nos propone el libro, entonces, de nuevo arrancamos con el dibujito que había en la parte de arriba, que es el análisis ambiental. Es lo primero que hay que hacer, hay que analizar el ambiente, el contexto de la organización. Lo segundo es la formulación estratégica, lo tercero es la implementación de la estrategia, y lo último la evaluación y control. Esas son las 4 grandes etapas que ellos proponen, que nos ilustra la figura ya. Dentro del análisis ambiental hay una serie de actividades que hay que hacer, que es donde más actividades hay que hacer, es en la primera parte. La formulación de la estrategia, digámoslo así, ya es algo más sencillo. Después de todo ese análisis ambiental, pues es algo que surge de allí. La implementación de la estrategia es ese establecimiento de indicadores, proyectos, iniciativas, y el control y la evaluación pues se refieren a seguir ese tipo de planeación que se hizo en lo que se definió como implementación y como formulación estratégica. Entonces, aquí nos llevan al análisis ambiental, donde nos hablan de una señorita que conocemos hace mucho tiempo, que es el análisis DOFA o FODA, y allí pues uno dice, ay, esto me lo dieron desde quinto primaria con las salidas a convivencias, que haga su análisis DOFA, que no sé qué, a mí eso ya me tiene hasta aquí, yo no sabía que esto era planeación estratégica. Pues entiendan que no es tan sencillo, y que esa herramienta pues realmente es mucho más robusta, y no es tan de que se me ocurrió una fortaleza, se me ocurrió una oportunidad, se me ocurrió una debilidad, una amenaza, etcétera, etcétera. Se trata de buscar en el contexto, a partir de herramientas estructuradas, en el contexto externo e interno de la organización, para definir qué es una fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Entonces es la matriz SWOT, conocida por sus siglas en inglés como SWOT. Entonces,
elementos básicos del proceso de dirección estratégica, análisis ambiental, formulación. Bueno, esto ya lo habíamos definido aquí arriba, entonces aquí tenemos el mismo gráfico y lo que nos dicen es, pues preparémonos para ver qué vamos a trabajar como evaluación externa, evaluación de amenazas o oportunidades, lo que es el ambiente social, las fuerzas generales de lo que es el ambiente social de la organización, el ambiente industrial, y el análisis interno, además pues del análisis de estructura, de cadena de mando, de jerarquías, de cultura, valores y de los recursos con la distribución y autorización de recursos que tiene la organización. Entonces, aquí pues nos llevan a entender el ambiente social y el ambiente industrial desde una gráfica que proponen estos autores que tienen que ver con las fuerzas socioculturales, económicas, tecnológicas y políticas, que por eso se habla de la primera herramienta que vamos a tocar, que es la herramienta del análisis PEST, el análisis político, económico, social y tecnológico. Entonces, ese es el ambiente social de una organización, el ambiente general, no solamente de la organización, sino de la sociedad en general. Cuando hablamos del ambiente industrial, estamos hablando de las decisiones de gobierno, la intención y los deseos de los accionistas, las aspiraciones de nuestros proveedores, los empleados y sus intenciones con el crecimiento y el desarrollo y sus acciones a través de sindicatos o diferentes tipos de organización, los competidores, las asociaciones comerciales, las comunidades, los acreedores y los clientes. Entonces, aquí es donde podemos entender un poco que la organización está en el centro y lo que tengo acá es una estructura, una cultura y una autorización de una disposición de unos recursos que me permiten pues autorizarlos para ciertas actividades, y esto es mi ambiente interno en la organización. Se relaciona con el gobierno, los accionistas, los clientes, los acreedores, la sociedad en general, y se relaciona pues como cliente, digámoslo así, de unas fuerzas económicas, socioculturales, tecnológicas y políticas. Este es un gráfico muy interesante que tenemos que aprender a manejar para explicar el contexto de la organización y para explicar lo que sería pues ya lo que se define como una formulación estratégica. Entonces, dejémoslo de formulación estratégica para la próxima clase, y en esta vamos a tener una tarea durante esta semana. Es una tarea no para revisar, sino para que ustedes la hagan, así como leer la quinta disciplina y apropiarse de eso. Esta tarea es mirar otra herramienta, otras dos herramientas que propone Michael Porter para analizar este contexto, que es la herramienta del diamante competitivo, que tiene 6 componentes, 4 esenciales y 2 componentes externos a ellos, y el análisis de las 5 fuerzas. Quiero que miren esas 3 herramientas: el análisis PEST, el análisis de las 5 fuerzas del mercado y el diamante competitivo de la organización. Quiero que analicen esas 3 herramientas, y la otra semana vamos a arrancar la clase con la participación de ustedes acerca de lo que hicieron de esa indagación, de esas herramientas. Listo. Por el momento entonces, ¿cuál próxima clase? Hagámoslo esta clase. Mire que este video lleva 23 minutos. Arrancamos a las 8:45 la clase de hoy. Entonces, ustedes terminan de ver este video, hagan por favor, no es para la próxima clase, eso es de una vez. Qué pena con ustedes haberles generado esa expectativa. De una vez vamos a analizar esas 3 herramientas, por favor. Análisis PEST, político, económico, social, tecnológico, análisis de las 5 fuerzas del mercado y el análisis de diamante competitivo. Listo, por favor. Entonces, quedan 24 minutos de este video. Ustedes arrancaron clase a las 8 de la noche. Por favor, les quedan 15 minutos de aquí hasta, 15, sí, nos quedan ahí 10 minutos, 20 minutos, hasta las 8:45 que arrancamos clase. Entonces, en 20 minutos se chequean esas 3 herramientas y estaremos hablando a las 8:45 ahorita para arrancar clase. Listo. Que estén muy bien, felicidades, nos vemos pronto.